Parece que conseguiste un empleo después de graduarte de la universidad, pero después de 6 meses renunciaste. El entrevistador comentó riéndose por la nariz. Hoy en día es muy fácil para los jóvenes abandonar sus profesiones. Aunque queremos empleados a largo plazo, con frecuencia se van. Se quejan de los bajos ingresos, la carga de trabajo, sus superiores o su trabajo. Cualquiera que dijera tales cosas ni siquiera sería contratado en nuestra época, ¿sabes? Fui a casa y hablé con la foto enmarcada de mamá y papá. La entrevista de hoy tampoco salió bien. Sin embargo, no te preocupes, conseguiré un trabajo decente, lo juro. Revisé las listas de empleo de mi teléfono. Para nada. No tenía idea de que esta empresa estuviera contratando. Bueno, no hay nada que perder. Enviaré una solicitud. Entonces llegó el día de la entrevista. Me puse el reloj que me dejó mi difunto padre y me puse su traje. Pensé en ese reloj. Lo siento. Mi nombre es Alex Carter. Tengo 22 años en este momento. Estoy haciendo todo lo posible para encontrar empleo. Conseguí un trabajo en una corporación después de graduarme de la universidad. No me quedé mucho tiempo, aunque era una empresa bastante conocida, pero a menudo me sobrecargaban de trabajo y las horas extras eran terribles. Pero no renuncié por esa razón. A pesar de mi apretada agenda, encontré el trabajo satisfactorio. Mi jefe era el verdadero problema. Ir a trabajar todos los días se convirtió en una gran tensión y no nos llevábamos bien. Dentro de la organización, era conocido como un aplastador de novatos. Uno por uno, mis compañeros recién contratados continuaron yéndose. Hice un esfuerzo por perseverar tanto como pude, pero a los 6 meses ya tuve suficiente. Lo planteé repetidamente a la gerencia de contratación, pero me informaron que, como había trabajado para la empresa durante tanto tiempo, no podían despedirlo. Nunca hubo ningún cambio, así que renuncié. Ahora me estoy esforzando mucho para conseguir un trabajo en una nueva empresa. Sin embargo, parece que ningún empleador quiere contratar a alguien que renunció a su primer trabajo después de solo 6 meses. Me hacen la misma pregunta en cada entrevista: ¿por qué renunciaste después de solo 6 meses? Mi jefe me acosaba. Nunca podría decir algo así en una entrevista. Culpar a tu antiguo empleador por tu renuncia está estrictamente prohibido. En cambio, lo ocultaba diciendo cosas como: quería mejorar mis habilidades, o no me llevaba bien con la empresa. Sin embargo, el entrevistador nunca estuvo satisfecho con tales respuestas. Un desertor que se rindió después de 6 meses. Solo me veían como eso. A pesar de asistir a 4 entrevistas, no recibí ninguna oferta. Estaría en un gran problema si las cosas continuaran de esta manera. No había padres en los que pudiera confiar. Mi papá murió el año pasado de la misma enfermedad que mató a mi madre cuando yo era niño. No tengo nada a lo que volver. Nuestro piso anterior era barato y probablemente ya estaba ocupado por alguien más. No había ningún lugar al que pudiera volver. No tenía a nadie a quien acudir en busca de apoyo. Es por eso que tenía que encontrar un nuevo trabajo lo antes posible. Pensando de esa manera, seguí trabajando a tiempo parcial mientras buscaba ofertas de trabajo todos los días. Un día, una lista de trabajos me llamó la atención. Era para la empresa que había admirado durante años. De ninguna manera, están contratando. Esa empresa rara vez publicaba ofertas de trabajo. En la universidad, revisé varias veces para ver si estaban contratando. Incluso les pedí a mis profesores y amigos que estuvieran atentos, pero nunca surgieron vacantes. Y ahora, de la nada, ahí estaba. Estaban contratando y solo había 3 puestos disponibles. ¿Debería intentarlo, incluso si es una posibilidad remota? No, probablemente no tenga sentido, ¿verdad? Es una empresa tan grande, ¿por qué contratarían a alguien que renunció después de 6 meses? Solté una risa autocrítica y me obligué a dejar de mirar la lista antes de irme a la cama. Pero incluso mientras trataba de dormir, todo en lo que podía pensar era en esa vacante en la mejor empresa. Sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero era el trabajo de mis sueños, el que siempre quise. Tal vez no estaría de más arriesgarse. Ese pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. No, necesito concentrarme en lo que tengo justo delante. La entrevista de hoy es con Greenfield Corp.
Tengo que darlo todo y conseguir esa oferta. Llegué al edificio de oficinas para mi entrevista con una empresa diferente con el mismo traje que usé durante mi búsqueda de empleo en la universidad. Entré al edificio con nerviosismo y todo. Seguí las instrucciones de la recepcionista y entré en la sala de conferencias. Empecemos. Por favor, preséntese y comparta su nivel más alto de educación. Sí, mi nombre es Alex Carter y me gradué de la Universidad de Oak Ridge. Di mi presentación habitual, enumerando mi educación y compartiendo mi discurso personal. Veo que te graduaste de la universidad y comenzaste a trabajar en Bluefield Corp, pero te fuiste después de solo 6 meses. El entrevistador, un hombre mayor, soltó una pequeña risita mientras hablaba. Pero ya estaba acostumbrado a ese tipo de reacción. Honestamente, no podía culparlos. Era comprensible. Después de explicar brevemente por qué me fui, traté de enfatizar mis puntos fuertes. Es por eso que creo que puedo sobresalir en ventas utilizando mis puntos fuertes. También soy bastante bueno con los números, así que, está bien, es suficiente. Lo siento, los jóvenes de hoy renuncian a sus trabajos con tanta facilidad. Queremos que los empleados se queden a largo plazo, pero se van enseguida. Se quejan de que no les gusta su trabajo, sus jefes, la carga de trabajo o los bajos salarios, ¿sabes? En nuestros tiempos, cualquiera que dijera cosas así ni siquiera sería contratado. Trabajábamos para la empresa, las horas extras no remuneradas eran parte de la vida. Creo que los jóvenes de hoy son increíblemente afortunados. Y, sin embargo, los nuevos empleados siguen renunciando. El entrevistador comenzó a contarme historias sobre sus dificultades. A veces me encontraba con gente así en las entrevistas. Hablaban de lo difíciles que eran las cosas en su época y de cómo las cosas son mucho más fáciles ahora. La implicación tácita siempre era la misma: tú también vas a renunciar, ¿no? Claro, fue mi decisión dejar mi empresa anterior, pero quería que vieran más que eso. No importaba cuánto hablara de mis fortalezas o mis ambiciones, en el momento en que explicaba por qué me fui, suspiraban de decepción. Sabía que era inevitable, pero aún así era devastador. Y tal vez deberías esforzarte un poco más en tu apariencia. ¿Es tan malo? No está mal, pero supongo que se podría decir que te ves demasiado moderno. Tienes la frescura, pero tal vez no la suficiente humildad. Ya veo. Apenas recordaba qué preguntas vinieron después de eso, pero recordaba la frustración y la tristeza demasiado bien. Fui a casa y hablé con la foto enmarcada de mamá y papá. La entrevista de hoy tampoco salió bien. Pero no te preocupes, conseguiré un gran trabajo, seguro. Como de costumbre, saqué mi teléfono y comencé a buscar ofertas de trabajo. Con tantos portales de empleo en línea, había toneladas de listados de diferentes empresas. Y ahí estaba la publicación de trabajo de la mejor empresa que había visto el otro día. Si pudiera trabajar en una empresa como esa, sería tan gratificante. Había una razón por la que había admirado a esta empresa durante tanto tiempo. Era porque mi papá siempre los elogiaba. Esa empresa es increíble. Comenzaron como una pequeña empresa y crecieron tan rápido. Probablemente hayas escuchado su nombre en todas partes, ¿verdad? De hecho, trabajé allí por un tiempo. Era un gran lugar para trabajar. Los empleados estaban tan relajados y felices. Papá, ya he escuchado esa historia docenas de veces. Si era un lugar tan bueno, ¿por qué te fuiste? Era una gran empresa y el salario también debe haber sido bueno. Sí, pero supongo que encontré algo más importante que la empresa. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Pero sí, lo entiendo. Suena como un lugar divertido para trabajar, especialmente con tan buenos beneficios. Oh, ¿en serio? Entonces deberías postularte totalmente. Si consigues un trabajo allí, estaría muy orgulloso de ti. Vamos, papá, me rechazarían durante la selección de la solicitud. Pero sí, sería increíble si pudiera trabajar allí. Lo más importante es que trabajes donde quieras. Y si alguna vez necesitas algo, solo dímelo. Siempre te apoyaré. Deja de ser tan raro, papá. Raro, no es raro. Muy bien, entonces, aquí viene el ataque de abrazos de papá. Tú, eso es asqueroso, para. Mi papá se rió a carcajadas.
Pensándolo bien, esos fueron momentos realmente divertidos. Después de que solo quedamos papá y yo, las cosas se pusieron difíciles a veces, pero nunca me sentí solo. Papá siempre estaba bromeando así, llenando la casa de risas. Pero papá ya no está. Tengo que seguir adelante por mi cuenta. Cuando miré la foto, sentí que mamá y papá me sonreían suavemente. Tal vez vaya a comprar un helado a la tienda. Caminé a la tienda cercana, compré un helado y regresé a casa. Mientras miraba al cielo, una sola estrella fugaz cruzó. ¡Guau! ¡Una estrella fugaz! Esto tiene que ser una buena señal. Miré mi teléfono en silencio. Antes de darme cuenta, había enviado mi solicitud a la empresa de mis sueños. El correo electrónico indicaba que los resultados de la selección de la solicitud se enviarían dentro de los 3 días hábiles. Eso es lo que decía. Es una posibilidad remota de todos modos, así que, ¿por qué no, verdad? 3 días después, recibí un correo electrónico. Con el corazón latiéndome con fuerza, lo abrí. Nos gustaría invitarlo a pasar a la etapa de la entrevista. ¿Alguna de las siguientes fechas le funcionaría?, decía el mensaje. No puede ser, ¿en serio? Realmente llegué a la entrevista. Respondí rápidamente al correo electrónico. La fecha de la entrevista estaba fijada. La noche anterior, estaba planchando mi camisa de vestir. Eso me recordó un comentario de la última entrevista. Me habían preguntado si no tenía otro traje que ponerme. Vamos, no es como si tuviera un montón de trajes para elegir. Abrí mi armario y revisé cuidadosamente cada atuendo. Los trajes son caros. No podía permitirme tener varios juegos. Fue entonces cuando un traje en particular me llamó la atención. Era el viejo traje de papá. ¿Por qué no usas este traje? Tú y yo tenemos aproximadamente la misma complexión, por lo que debería quedarte. Pero este traje es bastante atrevido, ¿no? La mayoría de la gente no usa algo que compró específicamente para la búsqueda de empleo. Oh, vamos, será como si te estuviera envolviendo y protegiendo. ¿Para ahora? Realmente no quiero usarlo. Voy a comprar uno nuevo solo para mí. Oh, ¿en serio? Esa conversación se sintió como si hubiera sucedido ayer. Antes de darme cuenta, mi mano se había extendido hacia ese traje. Usar este traje se sentirá como si papá me estuviera envolviendo y protegiendo, ¿verdad? Oh, eso me recuerda, todavía tengo el reloj de papá. Es un poco anticuado, pero también podría usarlo. Saqué el reloj que guardaba a buen recaudo. Tanto el traje como el reloj eran recuerdos que papá había dejado. Nunca pensé que llegaría el día en que usaría el traje para una entrevista de trabajo. Colgué el traje en la percha, coloqué el reloj en el escritorio y me fui a dormir. Al día siguiente, me puse el traje de papá, me abroché su reloj en la muñeca y salí de la casa. Mi corazón latía con fuerza, pero seguí repasando escenarios de entrevistas en mi cabeza. Practiqué una y otra vez para estar listo para responder cualquier pregunta que surgiera. Cuando llegué al lugar de la entrevista, había otras 10 personas allí. Todos parecían más experimentados que yo y sentí que me encogía un poco. La mayoría de ellos parecían mayores y más seguros, y no pude evitar sentirme superado. Probablemente habían construido carreras impresionantes antes de venir aquí. Justo en ese momento, un hombre se acercó y me habló. Oye, ¿cuántos años tienes? Yo, tengo 22. Tengo 25. ¿Empezaste a trabajar justo después de la secundaria o algo así? No, me gradué de la universidad, pero dejé mi primer trabajo no mucho después. El chico que me hablaba también estaba esperando su entrevista. Con una sonrisa amistosa, continuó la conversación. Entiendo, entonces renunciaste poco después de comenzar. Sí, así fue. Oh, lo siento, no te estoy juzgando ni nada, pasó algo malo. Bueno, sí, mi jefe era bastante horrible. Todos mis compañeros también se fueron. Sé que renunciar después de 6 meses fue culpa mía, pero eso ha dificultado encontrar otro trabajo. Sí, entiendo eso. No puedes simplemente culpar a tu antiguo jefe durante una entrevista, ¿verdad? Es difícil saber qué decir en esas situaciones. Te entiendo. Gracias, realmente ayuda a escuchar eso. No tengo mucha gente con quien hablar al respecto.
Por supuesto. Piensa en mí como tu hermano mayor y siéntete libre de hablar conmigo sobre cualquier cosa, dijo con una sonrisa burlona. Mis nervios se calmaron, antes de darme cuenta, yo también estaba sonriendo. Mi nombre es Kevin Turner. Somos rivales hoy, pero es un placer conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Soy Alex Carter. Encantado de conocerte, Kevin. Aunque es un poco gracioso, ¿no? Estamos aquí luchando por el mismo puesto, pero no me gusta esa vibra despiadada. Traté de hablar con los demás, pero no parecían interesados. ¿Es cierto? Bueno, estoy muy contento de que hayas hablado conmigo. Es mucho más fácil ir a una entrevista después de charlar con alguien agradable. Me caes bien, hombre. Después de la entrevista, vamos a comer algo. Sin resentimientos de ninguna manera, ¿de acuerdo? Sí, suena bien. Kevin parecía un tipo muy sociable, alguien que podía hacer amigos fácilmente. Incluso después de una breve charla, estaba claro que era una buena persona. Probablemente sería un gran vendedor. Noté que algunos de los demás nos miraban, susurrando entre ellos. Probablemente pensaron que no tenía sentido hacerse amigos. Escuché esa voz. Bueno, voy a practicar para la entrevista. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Sí, démoslo todo, Kevin. Antes de darme cuenta, era hora de la entrevista. Yo realizaré la entrevista de hoy. Encantado de conocerlos. La entrevista se llevará a cabo en la sala de al lado. Habrá otros entrevistadores presentes, pero yo seré el que haga la mayoría de las preguntas. Diré 2 nombres a la vez. Cuando se diga su nombre, por favor, pasen a la siguiente sala. Después de esta explicación, se llamó al primer par de nombres. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba mi turno, preguntándome cuándo me llamarían. Había alrededor de 10 candidatos. Solo 3 lo lograrían. No era imposible, pero mientras miraba a todos los que parecían tan capaces, comencé a perder la confianza. Justo en ese momento, el reloj de papá me llamó la atención. Así es, a por todas, ¿verdad? He llegado hasta aquí, no hay necesidad de contenerme. Diré lo que quiero y les mostraré lo que puedo hacer. Papá me está cuidando. Mamá probablemente también me esté animando. ¿Lo tengo? Pasé suavemente mis dedos sobre el reloj y murmuré para mí mismo. Se llamó a otra pareja, luego a la siguiente. Finalmente, fue mi turno. Alex Carter y Kevin Turner, por favor, vengan a la siguiente sala. Sí, parece que estamos emparejados como rivales. No me voy a contener. Lo mismo digo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Se sintió un poco incómodo ser entrevistado junto a alguien que conocía, pero no tenía tiempo para detenerme en eso. Esta era mi oportunidad. Tenía que aprovecharla al máximo. Kevin y yo entramos en la sala y nos sentamos. Por favor, comiencen presentándose, compartiendo sus antecedentes educativos y dando su discurso personal. Sí. Kevin hizo una presentación segura y articulada, como se esperaba. Era un excelente orador. Con su sonrisa amistosa, destacó sus puntos fuertes a la perfección. Escuchándolo, en silencio me animé. Sigue su ejemplo. Si hablo con vacilación después de un discurso tan bueno, me desvaneceré en el fondo. Con plena confianza, pronuncié mi propia presentación y discurso personal. Creí ver a Kevin sonreírme alentadoramente desde el asiento a mi lado. Después de que terminé, noté algo extraño. Uno de los entrevistadores me miraba fijamente. Incluso cuando no estaba hablando, seguía observándome en silencio. Este traje no me queda bien. A pesar de ese pensamiento que me distraía, la entrevista continuó. Hubo algunas preguntas inesperadas, pero logré responderlas todas sin ningún problema. Kevin estaba ahí conmigo, escuchando también. La confianza con la que Kevin respondió me hizo sentir que no quería perder. Gracias a eso, sentí que di la mejor entrevista de mi vida. Cuando la entrevista estaba llegando a su fin, el hombre que me había estado observando en silencio finalmente habló. ¿Puedo hacer una pregunta también, Michael? Por supuesto, adelante. Parecía inusual que el hombre llamado Michael hiciera una pregunta, y los otros entrevistadores parecían un poco confundidos.
Me tensé, preguntándome qué iba a preguntar. Disculpe si esto no está relacionado, pero ¿dónde consiguió ese traje y reloj? Los compró en una tienda vintage, ¿qué? La repentina pregunta me dejó la mente en blanco. ¿Quería decir que se veían viejos y gastados? ¿Estaba preguntando por qué llevaba algo tan anticuado? Me apresuré a explicar. No, no los compré en una tienda vintage. Pertenecen a mi difunto padre. Los llevo hoy como una especie de amuleto de buena suerte. ¿Hay algo malo con ellos? ¿Ya veo su padre ha fallecido? Sí, falleció por enfermedad el año pasado. Recordé que una vez me dijo que usara el traje para mis entrevistas, así que decidí usarlo hoy. Dijo que usar este traje me haría sentir como si me estuviera protegiendo. Por cierto, ¿por qué quiere trabajar en esta empresa? ¿Hay muchas otras empresas en el mismo campo, ¿por qué la nuestra? Me gustaría escuchar sus razones. Sí, es cierto que hay muchos puestos de ventas, pero he admirado a su empresa durante años. Mi admiración proviene de la influencia de mi difunto padre. Mi padre siempre elogiaba a su empresa una y otra vez. Solía decir, han pasado de ser una pequeña empresa a algo tan grande. Me explicó la historia de su empresa tantas veces que prácticamente la tenía memorizada. Entonces, cuando vi la oferta de trabajo para esta empresa que he admirado desde que era niño, supe que tenía que postularme. Ya veo, quería a su padre. Sí, estaba muy orgulloso de él. Cuando dije eso, Michael se cubrió los ojos con la mano y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Estás bien, Michael? Ese reloj tenía un presentimiento. Lo siento, yo también tengo un hijo. Tuvimos una pelea y no hemos hablado desde entonces. Siempre he esperado que le vaya bien en alguna parte. Ya veo. ¿Podría hablar contigo unos minutos después de esto, Alex Carter? Sí, por supuesto. En ese momento, de repente recordé el nombre del presidente de la empresa, Michael Carter. ¿Podría este hombre ser el propio presidente? La empresa nunca había publicado su foto en ningún lado, por lo que no lo había reconocido hasta ahora. Y compartíamos el mismo apellido, Carter. Había pensado que era solo una coincidencia, ya que no era un nombre particularmente raro. Después de una pregunta final, la entrevista concluyó con éxito. Pero, para mi sorpresa, Kevin se estaba limpiando la nariz y llorando. Incluso respondió a la última pregunta con voz llorosa. Oye, ¿qué pasa con las lágrimas? Me asustaste cuando empezaste a llorar durante la entrevista. Tu papá suena como un gran tipo. Entonces ese traje y reloj tienen un valor sentimental. Soy débil cuando se trata de historias como esa. Los ojos de Kevin estaban rojos y estaba olfateando mientras hablaba. Al verlo, no pude evitar reírme. Nunca había visto a alguien llorar durante una entrevista. Bueno, es tu culpa por contar una historia tan conmovedora de la nada. Todo iba bien hasta ese momento. Entonces mi mente se quedó completamente en blanco por tu culpa. Muestra lo genuino que eres y es algo bueno. Ups, lo siento, cambié al lenguaje informal. Está bien, no me importa. Después de un rato, todas las entrevistas terminaron y nos despidieron. Sin embargo, Michael me pidió que me quedara. Kevin me esperó en un café cercano. En la habitación tranquila, Michael me miró fijamente con una expresión seria. El nombre de su padre era Ryan Carter. Sí, así es. Disculpas por hacer una pregunta tan extraña durante la entrevista. Cuando vi ese traje y reloj, no pude evitarlo. Entonces, Ryan ha fallecido. Sí, falleció el año pasado debido a una enfermedad y su madre, vive con usted. Mi madre murió de una enfermedad cuando yo era muy pequeño. Ya veo. Déjame contarte un poco sobre tu padre. Pero antes de eso, ¿alguna vez te contó algo sobre sus padres, tus abuelos? Me dijeron que fallecieron cuando yo era pequeño. Ya veo. Puede que te resulte difícil de creer, pero soy tu abuelo. Ryan y yo trabajamos juntos en esta misma empresa. Este negocio ha pasado de mi padre y yo tenía la intención de que Ryan se hiciera cargo después de mí. Entonces me dijo que quería casarse con alguien. Trajo a tu madre a conocerme. No pude aceptarlo en ese momento. Cuando dijo que era mi abuelo, no me sorprendió tanto.
Tenía la sensación de la entrevista de que podría haber algo más en él. Además, había algo en él que me recordaba a papá. Eso probablemente hizo que fuera más fácil de creer. ¿Por qué no pudiste aceptarlo? Había arreglado que se casara con alguien más por el bien del futuro de la familia. Bueno, no fue decisión de Ryan, y fue algo que organicé por completo. Pensé que era lo mejor para él. Pero luego trajo a casa a una mujer que no conocía y declaró, me voy a casar con ella. No pude perdonarlo por eso. Y, para ser honesto, pensé que era un golpe para mi reputación. Por supuesto, fue totalmente mi culpa por no escucharlo. Pero en aquel entonces, realmente creía que estaba haciendo lo mejor para él. Michael habló de esos tiempos con una expresión de dolor, entrecerrando los ojos como si estuviera perdido en el recuerdo. La mujer que trajo a casa era frágil y ya estaba embarazada, me enteré. Estaba furioso cuando me enteré de que había dejado embarazada a otra mujer cuando yo ya había arreglado una pareja para él. En mi ira, lo eché de la casa. Después de eso, perdimos todo contacto. Al principio pensé que todavía lo vería en el trabajo, pero poco después Ryan dejó la empresa. Nunca me comuniqué con él y él nunca me contactó a mí tampoco. Solo seguía esperando que estuviera viviendo bien en alguna parte. Ya veo. Entonces, Michael, realmente eres mi abuelo. Pero en realidad solo soy un hombre conectado contigo por la sangre. No he hecho nada que merezca el título de abuelo. No puedo creer que mi padre haya pasado por algo así. Pero, ¿no traicionó a la mujer con la que se suponía que debía casarse en ese momento? Yo también lo pensé. Pero aparentemente fue sincero con ella desde el principio. Le dijo que no planeaba casarse con ella porque amaba a otra persona. Ella no lo tomó en serio y no pareció muy molesta por eso. Ya veo. Al escuchar las impactantes revelaciones, mi mente luchó por procesar todo. Mi abuelo estaba vivo y se suponía que mi papá sería el próximo presidente de esta empresa. ¿Realmente se escapó con mi mamá? Mi papá, que siempre sonreía y era difícil de leer. Nunca imaginé que estuviera escondiendo un secreto así. Por cierto, ese traje y reloj. Ese traje fue algo que Ryan compró con su primer sueldo. Él y yo fuimos de compras juntos y se probó un montón de trajes diciendo, no, este no, no, ese no, antes de finalmente decidirse por él. Fue toda una lucha. Ryan era un hombre terco. Le tomó más de 3 días solo para elegir un traje. En cuanto al reloj, se lo di como regalo cuando consiguió su primer trabajo. Pensé que si iba a ser un profesional, debería tener algo bueno. Está grabado con su nombre. No hay duda. Es el traje y el reloj que apreciaba. Los ojos de Michael brillaban con lágrimas mientras compartía todo conmigo. Debió haberse arrepentido del día en que discutió con mi papá y lo echó. Nunca supe que papá tenía un lado tan terco. Podrían haberse reconciliado tan fácilmente si uno de ellos hubiera tendido la mano primero. Si quieres, ¿podrías venir a traer flores alguna vez? Creo que tanto mi mamá como mi papá estarían felices. De verdad está bien. No fui exactamente un gran abuelo o un gran padre. Me pregunto qué pensaba Ryan de mí. No puedo decirlo con seguridad, pero cada vez que mi papá hablaba de esta empresa, se veía tan feliz. Siempre hablaba con orgullo de la empresa. Incluso decía cosas como, si alguna vez tengo la oportunidad de trabajar allí, podré presumir de ello ante todos. Creo que tanto la empresa como tú eran muy importantes para él. Ya veo. Michael se secó los ojos y sus hombros temblaron levemente. Gracias por contarme todo esto hoy. Por favor, permíteme visitar a tus padres pronto para presentar mis respetos. Por supuesto. Salí de la habitación y me dirigí al café donde Kevin estaba esperando. Habían pasado tantas cosas ese día, la entrevista de la empresa que había admirado durante tanto tiempo, descubrir el pasado oculto de mi papá y conocer a mi abuelo, que todavía está vivo. Hombre, llegas tarde, ¿de qué estabas hablando? Bueno, verás. Cuando le conté a Kevin toda la historia, rompió a llorar aún más fuerte que durante la entrevista. Ver su cara me hizo reír a pesar de mí mismo. Antes de darme cuenta, una lágrima también se me escapó del ojo. Unos días después, recibí una llamada diciendo que querían que trabajara para su empresa.
Fui oficialmente contratado por la mejor empresa en la que soñaba trabajar. Pero no se sentía real. Era demasiado bueno para ser verdad. Unos días después de eso, mi abuelo vino a visitar mi casa. Ofrecimos flores y miramos la foto. ¿Parecían felices tus padres? Sí, siempre estaban bromeando. Pero estábamos en un hogar lleno de sonrisas. Ya veo. ¿Y hay algo más? Le entregué una carta. Mientras revisaba las pertenencias de papá después de la entrevista, encontré esto. No lo había notado antes, pero había una carta dirigida a mí y una que creo que estaba destinada a ti. No he leído lo que hay dentro. Cuando revisé las pertenencias de mi papá, encontré 2 cartas. Una estaba dirigida a mí, Alex, y la otra estaba dirigida a mi abuelo. Los ojos de Michael se agrandaron mientras tomaba la carta con cuidado en sus manos. ¿Puedo leerla ahora? Sí. Los dos comenzamos a leer las cartas juntos. Para ser honesto, no tenía el coraje de leerla solo. Por eso esperé a que viniera Michael para poder leerla juntos. En mi carta, mi papá había escrito, Alex, en realidad tienes un abuelo. Siento haber mentido y haberte dicho que había fallecido. Y aquí hay algo que realmente te sorprenderá, tu abuelo es el presidente de la misma empresa que has admirado durante tanto tiempo. Tuve una gran pelea con él y me fui de casa. Desde ese día, nunca volví a contactarlo. Pero si alguna vez te encuentras en problemas, comunícate con él. Estoy seguro de que te ayudará. Si estás leyendo esta carta, probablemente significa que no me recuperé de mi enfermedad. Bueno, eso es mentira. Me dirijo a ver a tu mamá primero. Pero no puedo evitar preocuparme por ti. Eres serio y tienes un fuerte sentido de la justicia. Me preocupa que esos rasgos puedan ser contraproducentes para ti. Si alguna vez te encuentras en un aprieto, no dudes en confiar en tu abuelo. Estoy seguro de que te ayudará. Si no lo hace, lo siento, pero creo que lo hará. Es un hombre serio y amable en el fondo, y no podrá ignorarte. Si parece que podría llorar, saca las lágrimas. Es un blando total para eso. Cuídate, mi único hijo. Te amo, Alex Carter. Hombre, incluso al final no pudo dejar de ser cursi. Cuando terminé de leer, grandes lágrimas corrían por mi rostro. Cuando miré a Michael, él también estaba llorando. ¿Qué decía tu carta?, preguntó. Escribió que me perdona y que desearía haberse disculpado antes. Pero también me pidió que te cuidara en su lugar. Me advirtió que si no lo hacía, nunca me perdonaría. Incluso amenazó con enseñarme una lección en el cielo. Con una advertencia como esa, supongo que no tengo más remedio que cuidarte. Eso suena como él, dijo Michael. Sí, exactamente como él. Hablamos de papá durante mucho tiempo. Michael me contó historias de antes de que yo naciera. Compartí historias sobre mi papá después de que se convirtió en padre. Aprendí cosas que nunca supe sobre mi papá cuando era joven, y Michael aprendió cómo era como papá. Fue tan divertido que el tiempo voló. «Guau, se ha hecho tarde», dije. Creo que me he quedado demasiado tiempo. Lo siento por eso, estaría bien si volviera a traer flores. Por supuesto, eres bienvenido en cualquier momento. Michael se puso de pie, recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. En la entrada, se dio la vuelta y dijo, «Entonces, ¿realmente vas a trabajar en nuestra empresa?» «Cuento contigo. Pero para que quede claro, no te contraté porque eres mi nieto. Te contraté porque creo en Alex Carter, el hombre. Estoy apoyando tu éxito». «Gracias, haré mi mejor esfuerzo». Me había preguntado si me habían contratado porque era su nieto, pero dejó claro que ese no era el caso. Me veía como un individuo. Creía en mí. Estaba tan feliz. Por eso, después de unirme a la empresa, di todo lo que tenía y trabajé tan duro como pude. Pero hubo un giro inesperado. «Oye, tú también lo lograste, ¿verdad? Parece que ahora somos oficialmente compañeros de trabajo. Kevin, ¿tú también aprobaste? Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos». Hice un amigo un poco emotivo pero leal. Kevin también había aprobado y terminamos trabajando juntos. El trabajo era duro y había mucho que aprender,
pero estaba decidido a seguir dando lo mejor de mí en esta empresa. Desde ese día, me he reunido con mi abuelo de vez en cuando. Todavía se siente un poco vergonzoso llamarlo abuelo, pero espero que algún día pueda decirlo de forma natural. Cuando nos reunimos, siempre hablamos de mi mamá y mi papá. Es como si estuviéramos llenando el tiempo perdido después de que mi papá falleció. Michael escucha mis historias con tanta alegría en sus ojos. Aunque pensé que estaba solo después de perder a mis padres, eso no era cierto. Voy a atesorar a mi abuelo y la empresa a la que ha dedicado su vida.